¿cuál es tu nombre? Ingrid Camarena. ¿Tú a qué organización perteneces o qué organización representas? Bueno, yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras y hay una organización en CEU que es el Grupo Estudiantil Comunista Revolucionario, y en cuanto al ámbito estudiantil pertenezco a esa organización, pero también milito en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. ¿Cuál es el rol de ellas? Bueno, el GCR, pues somos una organización propiamente estudiantil y juvenil, que nos abocamos como a hacer trabajo estudiantil en las diferentes facultades donde estamos, problemáticas un tanto más específicas, pero siempre con una vinculación con el movimiento social y con lo que está pasando en el país. Desde el GCR, por ejemplo, hay demandas muy específicas de la facultad, por ejemplo, de filosofía, que tienen que ver con el comedor, con las copias, con muchas cosas que nos afectan directamente como estudiantes, pero también hay una vinculación con lo que pasa en el país, ¿no? O sea, nosotros como GCR, por ejemplo, en cuanto pasó lo del decreto de luz y fuerza, pues nos solidarizamos, ¿no? Entonces, siempre es eso, ¿no? Con el APO, con Atenco, siempre ha habido esta vinculación con todo lo que pasa en el país. Y pues el Partido Revolucionario de los y las Trabajadores y Trabajadoras, pues en el partido es igual, ¿no? Es como esta cuestión de vincularnos con la clase obrera, nosotros como clase obrera, pues estar ahí inmersos también en el movimiento, pero no solo eso, ¿no? Porque también tenemos una definición feminista y una definición ecosocialista, entonces pues tratamos de participar acorde a nuestra definición. ¿Qué tipo de actividades son las que realizan? Bueno, depende, o sea, en el GCR, como ya te mencionaba, pues tiene que ver con la cuestión estudiantil, tiene que ver pues participar en el propio movimiento estudiantil, como las cosas que van sucediendo en las marchas, que tienen que ver con la cuestión estudiantil, con las demandas de la escuela. Nosotros priorizamos mucho como la cuestión, por ejemplo, de las conferencias y ese tipo de cosas, como crear espacios de discusión y de análisis de diferentes temas. Por ejemplo, hicimos unas jornadas que tenían que ver con nuestras propias carreras y la vinculación con lo social, ¿no? Por ejemplo, yo estudio estudios latinoamericanos y cuál es como el papel de la carrera en cuanto a la sociedad, qué podemos aportar. Entonces, ese tipo de cosas hacemos en el GCR, ¿no? Y en el partido, pues ahorita propiamente como actividad, pues estamos en apoyo a los compañeros del SMEA y en la plancha del Zócalo con un campamento. Pues hacemos trabajo de difusión sobre temas de feminismo, de ecosocialismo. Participamos dentro, ¿no? de diferentes sectores, vemos algunos que participamos dentro del movimiento estudiantil, hay compañeras dentro del movimiento feminista, compañeros sindicalistas, entonces estamos como participando en el propio movimiento social. ¿Están participando ustedes en un ayuno solidario para, bueno, distintas causas, ¿no? Entre ellas, pues bueno, los mineros, Atenco, MOPI, en fin, y también el SME, ¿no? Platícame un poquito de esa actividad que están realizando. Tuvimos la iniciativa de hacer un primer ayuno que se hizo en CEU hace unas semanas, 3 semanas. Ayunamos los estudiantes del UNAM 24 horas igual en apoyo al SME. Después de ahí empieza a haber ayunos en el Poli, en la UAM, y entonces empieza a ver como en otras escuelas y decimos, ¿por qué no nos juntamos? ¿No? Si todos estamos como haciendo lo mismo y por la misma causa, pues hay que juntarnos. Nos juntamos las universidades y decidimos hacer este ayuno solidario, primero a los compañeros en huelga de hambre que están en el Zócalo y al resto de los trabajadores del SME, porque creo que el movimiento estudiantil le tiene una gran simpatía al SME. Y también, pues, ¿por qué no a las demás luchas, ¿no? Buscando una cuestión de unidad. Si las universidades logramos unirnos y ponernos de acuerdo, pues también que se unan las demás luchas, ¿no? Y entonces aparecieron los mineros, apareció Atenco, apareció la Asociación de Padres de los Estudiantes Asesinados en Suburbios. Pues dijimos que mejor hay que juntarnos todos, pues, exigir por el respeto de los derechos humanos, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por el respeto a los compañeros trabajadores, ¿no? Que se les respete. Pues por eso surgió esta iniciativa. ¿Por qué apoyar al SME? Yo creo, mira, te puedo dar como desde dos perspectivas. Yo creo que hay como una cuestión colectiva de solidaridad del propio movimiento estudiantil, pero platicándolo con los compañeros creo que también hay mucho como desde lo personal, ¿no? Creo que cada uno lo hemos vivido de maneras características el SME, como que tenemos una referencia del SME. Yo propiamente lo comparto, ¿no? Yo tengo como mucho una referencia cuando yo era niña, y una vez fui al Zócalo con mis papás y pasó una marcha del SME. Yo tenía como 8 años así, ni siquiera sé bien por qué era la marcha. Pero me llamaron mucho la atención los hombres Poco, ¿no? Que eran compañeros del SME disfrazados con pocos en la cabeza, yo un superhéroe o algo así. Es como mi primer referente y a mí me llamaba la atención sin entenderlo. Es muy sabido en el propio movimiento estudiantil que los primeros que estuvieron ahí es el SME. Sí
platican, ¿no? Que llegaban a las guardias nocturnas, que llegaban cacerolas de comida, que siempre y eso también me tocó a mí, ¿no? Ya después de la huelga, cuando necesitábamos imprimir carteles, un auditor, o sea, cualquier cosa, siempre sabíamos que podíamos contar con el ESMED, o sea, siempre había esta solidaridad, siempre se le reconoció como un sindicato democrático, combativo, solidario con las otras luchas, y pues la simpatía es por eso, ¿no? Porque también nos sentimos afectados, ¿no? De alguna u otra manera sabemos que se están violentando los derechos de los trabajadores y nosotros como futuros trabajadores sabemos que nuestro futuro es incierto, ¿no? O sea, no sabemos, no tenemos garantías de ningún tipo, prestaciones sociales, seguridad social, no hay nada, ¿no? Y cada vez vemos que las conquistas laborales los disfrazan de privilegios, ¿no? Que es lo que pasó con el ESMED. Entonces, es por ese sentido, ¿no? Porque nosotros, bueno, en lo personal me siento solidaria y también debo confesar que al estar en el Zócalo creo que ayudó mucho más a este convencimiento, ¿no? Porque en lo cotidiano se empieza a dar, y lo noté con los del ESMED primero, hay como esta cuestión de hermandad y solidaridad entre ellos, ¿no? En lo cotidiano. Y al estar ahí, pues convives con ellos, platicas con ellos, y empiezas a hablar de tu vida, de las cosas que te interesan, y empieza a haber coincidencias, ¿no? Y es inevitable no sentirte como identificados y hermanados, y te duele, ¿no? También tuve la oportunidad de platicar con algunas compañeras que están en la huelga de hambre, y la verdad es que sus historias así, o sea, me partían el corazón, ¿no? Era como, híjole, ¿no? Y cómo uno no se puede sentir mal al mismo, ¿no? O sea, uno cómo no va a querer apoyar. Creo que eso es lo que nos impulsa, ¿no? Sabemos que es poco lo que podemos hacer, o sea, a lo mejor como estas cuestiones de 24 horas de ayuno, información y así, pero quisiéramos hacer más, ¿no? Es como, yo en lo personal sí siento como mucha identificación, ¿no? A pesar que no tengo ningún familiar en el ESMED, o sea, no tengo como un referente más directo, pero es ese, ¿no? Como esta historia de solidaridad también del propio ESMED hacia nosotros. Mira, yo en lo personal he sido testigo de que has estado apoyando de una u otra manera, ¿no? Y yo creo que primordialmente de la manera como muchos no lo hacen, ¿no? Muchos vienen con el argumento, vienen, te dicen que van a estar contigo, pero en el momento de hacerlo no lo hacen, ¿no? Entonces todo queda en palabras. Yo te he visto que has estado activa. Tú platícame, ¿qué es tu sentir cuando haces eso? Cuando, no sé, cuando estás en el plantón apoyando, cuando llevas un volante, cuando participas en las marchas que hacemos rutinarias, a ti como persona, ¿qué te trae? Son muchas cosas. La verdad que, por ejemplo, yo soy bien chillona, ¿no? Entonces los primeros días yo me la pasaba llorando. O sea, porque era así como, ay, no, es que... Pero sí, o sea, le he agarrado mucho afecto con los compañeros. O sea, ya está entre broma y broma que nuestros vecinos de carpa y así. Y pues son muchas cosas, ¿no? Porque te das cuenta de cosas que no se ven en otro espacio o en otro lugar, ¿no? Hay como algunas cosas que me han marcado, como los rostros de los compañeros, como cosas que me llegan, ¿no? Que dices, oye, está fuerte y qué valor, ¿no? O por ejemplo, el día que hicieron un concierto en el Zócalo, a la Ley Arizona y demás, pues nos tocó estar ahí en la valla, ¿no? Aguantando porque la gente se empujaba así y teníamos que resguardar a los compañeros en huelga de hambre. Y veía muchos compañeros del ESMED, que estaba lloviendo y así se veían cansados, agotados de todo el día del sol, la lluvia, que ni les gustaba la música, lo que nosotros igual somos chavos y medio nos gusta y así, ¿no? Pero a ellos ni les gustaba la música ni nada, pero estaban ahí firmes, ¿no? Y era como un ejemplo de hasta como disciplina, ¿no? O sea, porque yo andaba como que bailaba y así los veía y decía, oye, pues ellos llevan todo el día y aguantan, ¿no? Entonces como ese tipo de cosas de la solidaridad. A nosotros sin conocernos el primer día que llegamos, nos tocó lluvia, todo así, se nos cayó el campamento, ¿no? Llegaron los compañeros del ESMED sin conocernos y no, les ayudamos, nos invitaron unos a comer, o que el cigarro, que el refresco, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Y también me da un poco de gusto, bueno, me da gusto, como la reacción de la gente, que es contrario a lo que los medios dicen.